Buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy continuaremos con nuestro módulo de primera infancia. Hoy tendremos la segunda de estas 4 pláticas y voy a ceder la palabra a la licenciada Adriana Guidi, quien es la directora asociada del Centro Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey, para que nos haga favor de presentar a nuestro ponente y conducir esta sesión. Adelante, Adriana. Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos. La verdad, yo quiero agradecer y reconocer a Oscar y a todo su equipo el que hayan creado este bloque de primera infancia durante el mes de mayo. Y es porque esta etapa de la vida es determinante en la vida del ser humano, para su salud, para su bienestar, para su desarrollo profesional. Entonces, si realmente queremos que la sociedad sea próspera, que nuestro país y nuestro continente pueda salir adelante, se reduzcan las brechas de desigualdad y haya menos pobreza, esta es la manera en la que podemos incidir de una manera muy importante. Les platico, el 43% de los niños a nivel mundial tienen el riesgo de no poder alcanzar su máximo potencial. Y esto pasa por causas de vulnerabilidad, por no tener acceso a servicios de salud, de educación, pero también por no tener cuidados de calidad. Y es aquí cuando se empiezan a generar las experiencias adversas tempranas. Y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Cómo estas experiencias adversas tempranas generan impactos negativos en la salud y en el bienestar de los niños, así como en su desarrollo cognitivo, emocional y social. Bueno, y nadie mejor para presentar el tema como James Hamilton. James es un referente a nivel internacional y en especial en América Latina sobre este tema. Estamos muy honrados y muy agradecidos con James el que haya aceptado acompañarnos en esta sesión. Y bueno, si me ayudan con la siguiente diapositiva, mencionar muy brevemente el background que tiene James en el tema. James es médico cirujano en la Clínica El Pilar, Quenet y Torre Asociados en Barcelona, España. Él es especialista en cirugía digestiva y robótica. Participa en es director del Centro Multidisciplinario para la Obesidad, Cirugía Digestiva y Robótica. Pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Es investigador en salud pública en la Universidad Católica de Chile. Es presidente del Centro de Investigación Cuida, que es un centro que está conformado por la Universidad Católica de Chile y el Centro y la Fundación para la Confianza, en donde también es vicepresidente y fundador. Es instructor internacional de cirugía robótica. Además, tiene muchos roles académicos en diferentes universidades en Estados Unidos, como Stanford, Cleveland, la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile, el South Shore Medical Center de Nueva York, la Universidad Católica y Cambridge Medical Robots. Además, es autor de libros y publicaciones indexadas. Escribe muy bonito, James. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Oscar. Qué emoción estar acá. La verdad es que, sinceramente, no es de falsa humildad, lo encuentro muy merecido y me siento muy, muy feliz porque lo que quiero contarles ahora es probablemente mi gran motivación. Uno ve un currículum muy centrado en lo que ha sido mi carrera, pero lo que me motiva profundamente es de lo que vamos a hablar hoy. Uno en la vida siempre tiene la sensación de que puede cambiar el mundo, sobre todo cuando es joven, y busca los caminos que ya están estandarizados, las ideologías, las religiones, un montón de caminos que supuestamente nos ayudan a cambiar este mundo. Pero con mis años yo he descubierto que la mejor manera de cambiar el mundo es en la base del conocimiento gratuito, el conocimiento generoso, ese conocimiento que puede llegar al corazón de las personas y que finalmente transforma la mente y se genera esa especie de
movimiento entre mente y corazón, que realmente es lo que finalmente cambia el mundo a través de el cuidado, el apego y el amor. Así que, bueno, no los voy a eh, cansar antes de tiempo con esto y vamos a ir directamente a la presentación. Yo voy a compartir pantalla y vamos a ir hablando de lo que nos convoca. Entonces, espero que esto se vaya viendo bien. Ok. ¿Estamos ok? ¿Parece ahí? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, esta presentación eh, tiene que ver de alguna manera con mi biografía. ¿Mm? Esto no es no es producto del interés científico o del interés intelectual, es producto de una mezcla de experiencias y de tratar de explicarme y explicarles a muchas personas por qué ocurre que hoy en día los seres más vulnerables del planeta son los niños y la mujer. Porque cuando uno habla de eventos adversos de infancia, la mujer y el hombre, niño y niña, se enfrentan al mundo con diferentes riesgos, diferentes adversarios. No es lo mismo. Y no podemos hablar de la evolución del mundo ni del desarrollo de las sociedades sin tener en cuenta que el trato, desde hace algún tiempo, que ya les voy a explicar cuándo, a la mujer y al niño se deteriora. Los voy a llevar ahora por un paseo, por un camino en la historia, que creo que es muy importante, porque nos da el contexto para entender lo que es el evento adverso y para entender también lo que es la resiliencia. Muy importante, porque algunos sobreviven a estos eventos adversos y porque otros no los resisten. En el desarrollo de los seres humanos, estamos completamente expuestos a lo que es la evolución, a nuestro ambiente, a lo que los norteamericanos llaman exposome, todo lo que estamos expuestos, desde lo que respiramos, lo que comemos, lo que sentimos, cómo nos tratan, desde la radiación cósmica y ahora que están las flamas solares trayendo unas auroras boreales preciosas en los polos del mundo, pero que además alteran las ondas de transmisión y tienen otros efectos. Bueno, todo nos afecta, todo. Y todas estas cosas también van generando cambios conductuales, cambios cognitivos. Y también hay cambios inesperados, insospechados, que uno cree que no afectan la vida humana, pero que la afectan profundamente. Y pensamos que vamos por un buen camino, cuando la verdad es que estamos realmente por un camino equivocado. Y esto también tiene que ver con la crianza, con el nido, con el apego. El trauma propiamente tal es una consecuencia probablemente de todo lo anterior. Y el cambio de la sociabilización y cambio de la sociedad nos han llevado a, perdonen los hombres que están presenciando esta presentación, pero nos han llevado a un mundo machocentrista, masculino, destructivo, agresivo, del cual la mujer y el niño tratan de buscar entre los que de alguna manera tratamos de vivir este mundo de una manera basado en el cuidado, tratan de buscar el apoyo y hoy en día tratan de defenderse por sí solo en esta especie de como de pugna brutal, aunque suena así fuerte. Pero vamos a lo que yo les comentaba. Hace 12.000 años, 13.000 años prácticamente, la Tierra venía en un proceso de deshielo. El último momento de glaciación máxima fue hace 20.000 años. En ese momento, todo lo que era Norteamérica, todo lo que era Europa, estaban cubiertos por capas glaciales de más de 1 kilómetro de profundidad. Y en ese periodo, igual que en la película, en la era del hielo, cuando la ardilla clava la nuez en el hielo y empieza a partirse, ese proceso empieza a ocurrir y ya llevaba aproximadamente 7.000 años con climas parecidos al nuestro actual. Pero ¿qué ocurre ahí? Hay un evento que se ha tratado de explicar de diferentes maneras, que creo que no viene al caso, pero que es un evento prácticamente cataclísmico,
que genera lo que se llama el Dryas reciente o Younger Dryas. ¿Cómo se descubrió esto? Se descubrió porque en los estudios de las variaciones de las temperaturas del planeta y de las capas, se encontró que en Suecia y Escandinavia, haciendo pozos para construir casas con ladrillos, con lo que se llama peat, que es una mezcla de tejido orgánico y restos, ¿no es cierto?, de piedras y otros, se dan cuenta que hay una capa delgada donde empiezan a aparecer en la tundra, en esa zona, que por la humedad y otras condiciones se preservó una capa de restos de hojas y de pétalos y polen. Cuando se identificó lo que era, se dieron cuenta que era esta flor que sale aquí en la pantalla, que se llama Dryas. Y esta flor aparece en esa pequeña capa, que indica el periodo en que la Tierra se estaba recalentando. Pero luego de esa capa nuevamente aparece una capa como la precedente de la época glacial. Entonces, nos encontramos que venimos de una época glacial, se empieza a calentar el planeta y súbitamente entramos de manera violenta en una época glacial donde las temperaturas en el Atlántico Norte eran de menos de 80 grados, donde además coincide con la extinción masiva de los grandes mamíferos. Todas las fuentes de alimento de los seres humanos se fueron extinguiendo de manera muy rápida y súbita, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, como en Europa. Los mamuts, los tigres de dientes de sable, etc. De repente, los seres humanos de la época se encuentran sin su fuente principal de alimento. Y lo que es peor, se encuentran que los bosques son arrasados y empiezan a desaparecer, dejando paso a condiciones climáticas muy adversas para la vida humana. En ese periodo también se ve por estudios genéticos en donde se ven cuellos de botella en que casi desaparece la población completa de seres humanos de Europa, por ejemplo. Y donde la cultura Clovis en Norteamérica, que era la cultura que se caracterizaba por unas puntas de flecha bien particulares, también desaparece. Por un periodo indeterminado de varias decenas y cientos de años, para luego resurgir. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que ocurre en ese periodo es un periodo de catástrofe planetaria. Es un periodo que ya está muy estudiado, donde de la alimentación que nos transformó en humanos y que llevaba aproximadamente 5 millones de años desde el Australopithecus, basada en proteínas, en carnes animales, en peces, en anfibios, en alimentos potentes en omega 3 y en proteínas que permiten el crecimiento y la masa cerebral, desaparecen y se genera una terrible hambruna y un terrible trauma y caos. ¿Qué ocurre? Que en esa época, antes del Younger Dryas, hace 12.800 años, los seres humanos ya tenían cierto conocimiento de semillas u otros alimentos. Esos alimentos ni siquiera cubrían el 1% de su dieta. Lo que hoy en día en la pirámide alimentaria es la base, lo cual es un error garrafal, que es como el 50-60%, el ser humano en su historia natural, con su desarrollo biológico, de su microbiota, de su sistema digestivo, de su sistema inmune, ni siquiera consumía el 1%. Entonces, nos enfrentamos a una situación de hambruna global, donde el conocimiento de algunos les permitió que los pocos elementos vegetales que lograron sobrevivir a esta situación y este evento, que se encontraban en Anatolia, que era en una zona de Turquía, que tenían lo que se llamaban los trigos, llamémoslos silvestres. Ni siquiera los pájaros se comían los trigos silvestres, porque las espigas eran tan filúas, tan ásperas, que ni los pájaros comían el trigo. Y curiosamente, ¿qué ocurre? Que es lo único que el ser humano encuentra para su alimentación: malezas con granos que nunca estuvieron en su dieta. Antes de decir eso, debo explicar que el ser humano, durante su evolución, durante 5 millones de años, tiene ciertas características únicas, ya las sabemos.
a la posición del dedo, ¿no es cierto?, que nos permite la tecnología, un montón de otras cosas. Pero esas características únicas tienen que ver con el desarrollo de la condición de sociabilidad. El ser humano sobrevivió a las grandes fieras y a todas las adversidades porque eran tremendamente cooperativos. Y en los grupos de no más de 50 personas, que eran las tribus o grupos donde nos desenvolvimos durante 50 millones de años, la clave de la sobrevivencia era el binomio materno-infantil. ¿Y por qué eran de 50 personas o 70 de estos grupos pequeños? Porque la tasa de natalidad estaba dada por el periodo de lactancia, que nunca era menor de 3 a 4 años. La lactancia hacía subir la prolactina, con lo cual se inhibía la ovulación y era la forma natural de control de natalidad. Y dentro de algún sexto sentido, ellos ya entendían que necesitaban ser exógamos, ir a buscar sus parejas fuera de los grupos, en otros grupos. Por lo tanto, eran grupos que se acercaban socialmente, eran hermanos, primos, parientes. Dicho esto, el ser humano, el cerebro del hombre, particularmente del cerebro masculino, que tiene toda la especiación de los receptores adrenérgicos, es un cerebro violento, agresivo, que va a la reproducción. Ese cerebro violento y agresivo se transforma en un cerebro que empieza a transformarse en un cerebro que cuida, un cerebro que desarrolla la paternalidad, un cerebro que desarrolla la sociabilización que el cerebro femenino traía de base, genéticamente establecido. Es más, hoy en día se sabe que genéticamente se han ido silenciando genes asociados a la expresión de andrógenos. Ahora, ¿qué ocurre? Cambia la alimentación y, como dicen por ahí, sobrevivirás con el sudor de tu frente. Fíjense lo que ocurre en aquella época, 10, 11 mil años. Las personas tienen que pasar, en vez de estar cazando, viviendo de la naturaleza, tienen que empezar a moler grano, todo el día moliendo grano, lo cual les produjo lesiones que nunca habían tenido en vértebras, en falanges, y los niños que no podían darle la lactancia de los 3, 4 años porque las mujeres no tenían proteínas y se les cortaba la leche, ¿qué hacían? Les daban una mezcla de agua con harina molida, una especie de porridge que se les pegaba en los dientes y les causaba unas caries, unas destrucciones que se ven acá a la derecha mandibulares con infecciones óseas y generales que hacía que el nivel de salud fuera terrible. Está además decir que ninguna epidemia viral crece en poblaciones de menos de 60 a 100 mil habitantes. De hecho, no existían rasgos de infecciones virales ni otras. La malaria aparece en África por la agricultura. Ahora, estas condiciones, ¿qué hacen? Hacen que los niños y niñas dejan de tener lactancia y su periodo natural de desarrollo. ¿Por qué eso es muy grave? Porque se ha visto que la oxitocina, que se produce durante el proceso de lactancia, no solo para la mamá, sino que es un estímulo potentísimo la lactancia en el niño, que está desarrollando y duplica su cerebro a los 2 años, ese cerebro, para desarrollarse correctamente, con todo el conocimiento cultural, social y genético que le han traído 5 millones de años, necesita la oxitocina. Sin oxitocina, los niños se van transformando, como veremos, en un aumento de enfermedades de espectro autista, un aumento en la sensibilidad a los traumas, una baja resiliencia, un aumento de la agresividad y la violencia, como se ve hoy en día en jóvenes de 13, 14 años violentos, etc. Ahora, ¿qué otros elementos tienen ahí relacionados? Está relacionado, se acaba la imitación del afecto, el cariño, del amamantar. El cuidado, el niño que crece ya no tiene ese conocimiento del cuidado. Se desconecta de la naturaleza, se desconecta de su familia, del entorno. Esta alimentación afecta a la microbiota, que hoy en día sabemos que regula totalmente nuestro sistema cerebral
y obviamente puede heredarse. Ahora, este trabajo de Darcia Narváez, que escribe un libro maravilloso, se llama The Nest, en este trabajo se analizan todos los elementos de la oxitocina, de cómo es tan importante la inmunidad. La oxitocina permite, y lactobacilos que están solamente en la leche materna humana, el estímulo de esos lactobacilos en la microbiota humana hace que las heridas cicatricen antes. Estudios en animales, agregándole estos probióticos, se ve que las heridas que les causan en los laboratorios, y lo analizan, se demoran hasta la mitad del tiempo en cicatrizar. Esto es crítico, porque uno dice, bueno, de este grupo, este mundo de 5 millones de años de colaboración, de cuidado, en que el hombre desarrollaba el cuidado, particularmente la mujer y el niño, ¿qué ocurre? Que además, una de las cosas notables es que en esa época del Pleistoceno, cuando se analizan las puntas de flechas, las lanzas, etcétera, las llamémoslas armas, y se ve los restos de ADN, todos los restos de ADN de esas armas y de todo eso, casi todos siempre son animales. Lo único que falta son restos de ADN humano. No hay ADN humano en las armas con las que usaban para cazar. La guerra es una invención posterior que viene con el desarrollo de la agricultura y la otra gran catástrofe, la explosión poblacional. La mujer pierde el control de natalidad y al no amamantar inmediatamente se puede embarazar y empiezan a tener, como se ve en ese periodo de hace 7, 8 mil años, un crecimiento poblacional descontrolado. Se empieza a organizar en ciudades donde aparecen las infecciones, las enfermedades. Y de repente, como sale en el código Hammurabi, en Babilonia, y otros códigos egipcios también, ¿qué es lo que aparece? La regulación de la venta de mujeres, la venta de esclavos. El pater familia, como en Roma, puede matar a alguno de los miembros de la familia y no hay nada que nadie lo va a castigar. Hay un derecho total. Se adueñan de la vida y de las almas de mujeres y niños. Eso es el germen de los eventos adversos. Ahora, la oxitocina es fundamental en el manejo de la neuroinflamación y en el desarrollo neuronal, como mencionábamos. Y esto también es clave en lo que hace la resistencia del estrés. La resistencia del estrés, no es solo la resiliencia, no es solamente un concepto psicológico. El ser humano no está dividido, como dice Descartes. El ser humano es uno. Y lo que nos ocurre mentalmente se ve reflejado directamente en el cuerpo. Cuando uno está enamorado y siente mariposas, es porque el nervio vago está transmitiendo bioquímicamente sensaciones. Por eso es que se sienten en el estómago. El estrés, la angustia, exactamente lo mismo. Ahora, es muy importante y se ha visto cómo el receptor de oxitocina también se puede estimular su presencia o inhibir su presencia según las condiciones. La oxitocina es la única que compensa y regula la agresividad de la testosterona. Hay otras neurotransmisores o neurohormonas como la vasopresina, pero son claves. Si no hay oxitocina en el cerebro del hombre y no se desarrolla el cerebro del hombre gracias a el apego, la lactancia y el cuidado del binomio mujer-niño, nunca podremos superar la violencia, el abuso, el sometimiento y todos los males que hoy en día vemos en la humanidad. Ahora, ya hay estudios, cientos de estudios que están relacionando un montón de los trastornos también psiquiátricos que hoy en día nos tienen asolados, como las enfermedades de espectro autista. De 1 cada 250.000 niños en Estados Unidos, ahora es 1 cada 5.000, incluso menos. Y está claramente asociado también a los receptores de oxitocina. Bueno, habiendo dicho esto, todo esto que estamos viendo, abuso emocional, sexual, físico, etcétera, todo lo que son los eventos adversos de infancia, que se dividen en 2 grupos, históricamente. Los primeros se dividen basados en una clasificación que realizó doctor Felitti y el doctor Anda el año 98, donde se consideran los efectos dentro del hogar o dentro del circuito familiar. Y hace algunos años atrás, la OMS juntó un grupo de
especialista, donde se agrega esta clasificación que se llama ACE, A-C-E, y le agrega ACE International Questionnaire, porque también el sufrimiento de los niños de guerra, el hambre, las catástrofes naturales, etcétera, no podía quedar fuera. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que usamos? Una evaluación y una encuesta que analiza lo que ocurre dentro del household, la casa, su ambiente, la familia, pero también lo que es eventos adversos comunitarios, violencia comunitaria, adversidad fuera de la casa. Ahora, el ACE no es un concepto mental. El ACE es una tormenta química que se desencadena por el sistema neuroendocrino. Y si su intensidad o cronicidad se prolonga o es demasiado fuerte, no va a poder ser contrarrestado por los mecanismos neurológicos y se desactiva se daña nuestro interruptor cerebral del estrés que se llama amígdala. Se apaga la posibilidad de la amígdala de regular este estrés y la persona que ha sufrido un maltrato repetido o abuso por el papá a una niña repetido, aunque haya cesado esa circunstancia, el estrés y la amígdala quedan activadas y va a sentir permanentemente el mismo daño y angustia como si estuviera viviéndolo en ese momento. Esto genera expresiones a nivel genético y molecular en todo nuestro cuerpo. Y es un concepto además en evolución. No es un daño delimitado como quien se corta una mano o tiene una lesión y se cicatriza. Es un daño que se mantiene en el cuerpo porque se mantiene la liberación de adrenalina y cortisol. Ahora, deja memoria. Y lo otro es que se marca epigenéticamente. ¿Qué significa eso? Que altera la expresión génica, como lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es esto epigenético y esta expresión génica? Esto parte en estos estudios hace como 200 años en Suecia, en Escandinavia, donde después de ciertas hambrunas se vio que los niños menores de 3 años que vivieron la hambruna y las mujeres cuyos niños estaban en su vientre en el embarazo, o sea, desde la gestación hasta los 3 años, quedaban obviamente con efectos de retardo de crecimiento por haber vivido la hambruna. Pero lo que no se esperaban es que cuando ya no había hambruna y estaba todo perfecto, 3 generaciones posteriores seguían con retardo de crecimiento. Y eso también se vio en la guerra en Holanda, puerto de Rotterdam. ¿Qué ocurre ahí? Los holandeses tratan de frenar y boicotear a los nazis. Los nazis, en represalia, cierran el puerto, la comida, el agua. La gente comía bulbos de tulipas. Se murieron 30.000 personas de hambre en el pleno invierno de esa época de Europa. Esa gente que sufrió el hambre, las mamás que estaban gestantes y hasta los niños de 3 años, heredaron hasta tercera y cuarta generación alteraciones en el metabolismo de la glucosa, diabetes, asma, enfermedades cardiovasculares, depresión, etc. ¿Cómo? ¿Cómo 3 generaciones después? Y eso impulsó lo que hoy en día se llaman los estudios epigenéticos. Acá un poco lo mismo, hambruna en China, trastorno de la función renal. Y hoy sabemos que el estrés prenatal es uno de los elementos más poderosos en el desarrollo de la salud mental de niños y niñas, por justamente estos factores epigenéticos. ¿Qué son estos? Los factores epigenéticos son los siguientes. Esto es una membrana que tiene acá estas especies como de pequeñas esculturas que son receptores de membrana, que reciben todo lo que llega, especialmente si es estrés y trauma, adrenalina, cortisol. ¿Qué hace? ¡Paf! Manda un mensaje y lo manda hacia el núcleo celular. En el núcleo celular, esto va generando lo que se llama metilación. ¿Qué es la metilación? Son estas moléculas amarillas y verdes, que son un carbono y 3 oxígenos, que se pegan en el ADN y en la medida que más se pegan, hacen que el ADN no sea leíble. O sea, inhiben o también pueden activar genes. Es como rayar un libro, un manual de instrucciones del juego de Lego en los niños. Dejan de poder armar el pedazo del juego porque ya no lo leen. Lo mismo ocurre sencillamente por el estímulo y la información que hay en el exterior, en el exposoma de cada célula. O sea, se altera no
la estructura del ADN desde el punto de vista de la información, sino que se altera lo que está alrededor del ADN e impide que se estire y se pueda leer. Lo mismo ocurre con otras moléculas como microRNA y las histonas, por supuesto. Aquí vemos lo mismo, las histonas, que son estas bolitas como planetas que enrollan el ADN, también pueden tener patologías que afecten, y estos son los que se llaman factores epigenéticos, los grupos metilo, etc. ¿Y esto qué determina? Es tan importante la epigenética que acá, las abejas, cada uno de estos, en esta colmena, estas dos abejas, la reina, la grande y la abeja normal, son exactamente genéticamente iguales. Genéticamente idénticas. Pero ¿qué ocurre? Que la reina, el huevo, está en la colmena, no en un espacio hexagonal, sino en un espacio distinto. Y la alimentan con jalea real, no con miel ni polen. Entonces, la alimentación y el espacio en el que crece hacen que ella sea la abeja reina, como esta que tiene su dorso azul, y que no solo eso, sino que va a vivir más de 2 años en relación a una obrera que vive entre 3 y 6 semanas. Y no solo eso, sino que tiene la capacidad de reproducirse, siendo exactamente idénticas del punto de vista genético. La expresión fenotípica cambia exclusivamente con la alimentación y con el espacio alrededor del huevo. O sea, el ambiente espacial donde está el huevo, llamémoslo también nosotros, las personas, influye enormemente en la expresión genética. Aquí vemos cómo esto es transgeneracional. ¿Por qué? Porque el testículo y el ovario que tienen que multiplicar, se producen los óvulos o los espermios, normalmente limpian estos grupos metilo, limpian la epigenética, limpian este impacto de la vida. Pero a veces es tan fuerte el impacto que queda marcado y se transmite de generación en generación. Ahora, mientras más temprana edad, más precoz en la gestación ocurran cualquiera de estos eventos, es peor. Y es más masivo el daño. Entonces, es muy importante entender que desde la gestación a los primeros 3 años, nos estamos jugando el futuro del planeta. No es el futuro de nuestra vida, de nuestros niños, no. El futuro del planeta. Porque esos niños y niñas son los que el día de mañana van a estar acá, en este planeta, consumiendo, cuidándolo o destruyéndolo. O sea, no es solo la humanidad. Necesitamos el apego, el cuidado, la lactancia materna. Necesitamos otras condiciones para que particularmente el hombre, 98% de la violencia en el mundo es provocada y ejecutada por hombres. 96% de los abusos y violaciones son por hombres. Esto no es un problema de la humanidad, es un problema de género. Los hombres somos el peligro del mundo. Esto, el embrión en desarrollo y lo que se llama el exposoma. Para el embrión, su exposoma es todo lo que le lleva a la mamá a través del cordón umbilical y todo lo que está alrededor en el líquido amniótico. Ese es su exposoma. Cuando nacemos, y en ese momento estamos más o menos estériles, ¡paf! Nuestro exposoma primario se transforma en la microbiota que ganamos por el canal del parto, que es una microbiota rectovaginal, y la del pecho, que vienen lactobacilos maravillosos, potentísimos que estimulan la oxitocina. Pero si nacemos de cesárea y nos dan mamaderas o leches artificiales, ¿qué va a ocurrir? En vez de tener una microbiota recto-vaginal en el sistema digestivo, vamos a tener prevalencia de tipos de microbiota asociados a la piel, incluso a veces asociados a bacterias intrahospitalarias, lo cual altera, incluso se sabe hoy, que puede determinar una obesidad futura. Ahora, el ambiente es tan importante que en este estudio de Harvard, con Gianni Berlich, que es un genio de las matemáticas y la genética, ellos están haciendo Big Data de genética y siguen la vida de poblaciones, de millones de habitantes. Bueno, el tema concreto es que la expresión epigenética, el ambiente, el fenotipo, que es lo que determina nuestra salud, determina el 70% de nuestra sobrevida. O sea, cuántos años vamos a vivir, cómo vamos a vivir, lo determina cómo vivimos la vida, el ambiente. Solo un 30% y menos va a determinar si tenemos alguna enfermedad particular. Recién acaba de descubrirse
algunos elementos genéticos asociados al Alzheimer, siendo que el Alzheimer hoy en día sabemos que es esencialmente ambiental. Acá vemos lo mismo que en las abejitas. Dos hermanas perfectamente idénticas, una con cáncer, la otra no. Dos hermanas, la de la derecha, viviendo unas condiciones de vida e infancia atroces, llena de trauma, la de la izquierda no. Ellas las dieron en adopción cuando eran pequeñas, no se conocían, genéticamente idénticas. Yo creo que las fotos dicen más. Ahora, lo que yo les comentaba, el eje, la adrenalina, el cortisol, lo que se llama el fight or flight. Esto, cuando se desregula el centro de control en la amígdala, esto se mantiene activo permanentemente. Y el cortisol produce muerte neuronal, atrofia cerebral, produce una serie de distorsiones en el proceso inflamatorio de los seres humanos. Y eso, si se mantiene, se transforma en estrés tóxico. ¿Mm? Lo que yo llamo la bala en el cuerpo. Es como que a uno le disparen una bala que sigue dando vuelta en el cuerpo destruyéndolo. Acá uno ve cómo en el hipocampo los estudios muestran la atrofia. Voy a ir un poquito más rápido acá. Estos son ejes, lo pueden ver en los papers y todo. Son los ejes en donde se ve cómo el cortisol, la adrenalina van en un circuito vicioso, destruyendo nuestro cerebro. Y afecta el eje neuroendocrino, se afecta obviamente, hay apoptosis, nuestra celular, respuesta inmune, sistema metabólico, todo se altera y se daña. Y sobre todo la función inmune, que tiene que ver con la conversación con toda nuestra microbiota. Ahora, en este video vemos cómo la interacción del niño con la mamá, y hoy en día se ha visto en un montón de estudios de resonancia, SPEC y otras cosas, va generando el estímulo y la conexión neuronal. Estos son estímulos virtuosos. Esto es lo que desarrolla el cerebro de los humanos y que permite que los niños hombres sean capaces de ser sociablemente cuidadosos, cuidar a su mundo, el mundo que los rodea. Pero cuando esto se altera por la falta de oxitocina, por la falta de apego, por la falta del desarrollo normal de 5 millones de años, 5 a 10.000 años no es nada, ni siquiera es el 1% de nuestra historia. Alteramos 5 millones de años, lo cual va generando esto en el desarrollo normal, pero esto va degenerando ¿en qué? En que estas neuronas que tienen que irse conectando, finalmente, ¿qué les ocurre? Se van de a poquitito en base al cortisol de adrenalina. Acá verán todos los puntos rojos, son puntos que van mostrando cómo estas neuronas se van apagando, se van muriendo, van entrando en apoptosis. Y esto es tan concreto y tan serio que hoy en día hay una serie de trabajos en resonancia en niños que han sido sometidos a trauma y en niños normales. ¿Y qué da eso? Da en este estudio, que es muy importante, yo se lo voy a mencionar, cómo la masa neuronal de los niños llega a un máximo a los 5 años, para luego ir bajando en lo que se llama la poda neuronal en la adolescencia. Empieza a bajar lentamente. Y lo que sí empieza a subir también suavemente son las conexiones, o sea, la materia blanca. Esto es normal, es una especialización de nuestro cerebro. Pero ¿qué ocurre? Que en la zona donde más abuso sexual en mujeres hay, que es entre los 8 y 10 años, le ponemos adrenalina y cortisol full, en la época de la poda neuronal. La curva de la poda se hace muchísimo más agresiva. Se daña el centro de nuestras coordinaciones neuroendocrinas metabólicas, que es el cerebro. Ese estudio fue el estudio Enigma, en que se estudiaron 1.800 pacientes, la mitad con síndrome de estrés postraumático crónico. Y vemos cómo los glucocorticoides, etcétera, alteran el hipocampo, la amígdala, particularmente la corteza prefrontal, que es la que tiene que ver con la oxitocina, la corteza inhibitoria, la que evita que hagamos actos violentos, que seamos agresivos, criminales, abusemos de las mujeres, etcétera. Acá una foto en la cual uno ve el efecto, ¿no es cierto?, un cerebro, un corte de cerebro, donde este es un cerebro más o menos normal y un cerebro sometido a estrés. Miren el hipotálamo, toda la zona central del cerebro, como cae acá,
cómo el tercer ventrículo y los volúmenes ventriculares del líquido cefalorraquídeo aumentan en el lado derecho a expensas de disminución de la masa cerebral. Esto no es un concepto. Esto es un daño biológico neurológico. No es una ficción, no es una opinión, no es porque se le ocurrió al Centro de Primera Infancia que se van a preocupar de los niños. No, esto es el origen de nuestra salud. Lo mismo acá, miren un niño de 3 años, neglected, o sea, abandonado, lo que pasa muchas veces en lugares de casa que están al cuidado, maltratados, como ocurría y ocurre el día de hoy en el Sename en Chile. Miren el tamaño cerebral, hasta con la calota, hasta los huesos se achican. Y acá a la derecha, un poco lo que es en los adultos. También los adultos disminuyen su masa cerebral. O sea, esto es una epidemia, es una cuestión gravísima. Lo mismo acá en specs cerebrales, cómo se comporta el cerebro, cómo se comporta en estrés postraumático crónico, cómo se comporta bajo el uso de cocaína. Fíjense el estrés postraumático y el uso de cocaína, la desorganización de la respuesta, en este caso visuales. Voy a saltar eso. Esto es un poco lo mismo. Y los estudios, todos en todo el mundo, este es un estudio que participó Nadine Burke, que es una de las que ha sido de las mayores, las que más han impulsado en la prevención de los eventos adversos de infancia en California, en que todos llegan a los mismos resultados y conclusiones. ¿Y esos cuáles son? Que los eventos adversos de infancia que aquí menciono, que son por categorías psicológicos, físicos, sexuales, etcétera, este es el ACE básico, afectan en Estados Unidos en gente con college, con universidad, con buena situación económica, por lo menos 52% de las personas. Y 6 y más, 14%. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas que tienen ACE, eventos sumados, por ejemplo, que se separaron los padres y el padre la abusaba, 2, aunque no tiene nada que ver porque el abuso es muchísimo, como hemos visto ahora en el estudio que estamos terminando, que estamos mandando a publicación, el abuso es un ACE por 10. Y hay ACE que son muchísimo más potentes que otros. La separación de los padres no es tan así. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Que en la medida que más puntos o más ACE uno acumula, aparecen enfermedades. Bronquitis, infarto, accidente vascular encefálico, cualquier cáncer, diabetes, intento de suicidio. Sin considerar, estos son los intentos, sin considerar lo que lograron suicidarse. El consumo de drogas, alcohol, uso de droga ilícita, fumador, enfermedad de transmisión sexual, más de 50 partners, obesidad. Y sin comentar las tasas de criminalidad. Son solamente enfermedades. Pero cuando uno ve lo que son los comportamientos, aquí están. Bullying, violencia en la pareja, actividad, digamos, delincuente, problemas de aprendizaje, etc. Llevar armas, todo lo que hoy en día nos quejamos y nuestra seguridad, ¿saben de qué depende? Del cuidado de los niños y la mamá. ¿Y cómo descuidado a los niños y a la madre? Porque los hombres las hemos maltratado, abusado, y con mucha fuerza han logrado recuperar un poco de sus derechos, no derechos civiles, son derechos naturales, ni siquiera eso, porque además eran las más importantes durante 5 millones de años de la vida de los seres humanos. Y acá, en este trabajo, que es un poco posterior, se demuestra que teniendo 4 o más factores de score de ACE, uno pierde expectativa de vida 20 años. O sea, si yo hubiera vivido 80, no hubiera logrado sobrepasar los 60. Es una epidemia mortal. Acá, fíjense la relación entre hombres que residían en violencia versus ACE. Cómo se asocia este problema de infancia, de trauma, que va por tantos factores, con cómo se desenvuelve uno también en la vida social, en la sociedad.
Y aquí vemos cómo de los puntos clave es que el ACE tiene que ser considerado, los eventos adversos de infancia y la dupla materno-infantil tienen que ser considerados como el centro de la salud pública. No es que la mamá, los legisladores en el Congreso deciden que va a tener 4 meses después de su parto para que pueda cuidar a su bebé. Eso, ¿qué derecho, qué tienen ellos que decir si lo natural es otra cosa? Y tenemos que aprender que la historia humana determina un crecimiento y el desarrollo necesario del niño. Y ese depende de ese cuidado que se le pueda dar a la mamá para que le dé el espacio particularmente adecuado al niño y niña. ¿Qué le pasa a la niña ahora? La niña también necesita oxitocina, pero la niña sin ese cuidado, sin ese afecto, sin ese cariño, que no tiene testosterona, no se da el tema de la agresividad ni la violencia, se da la introspección, la fragilidad. Se da al revés. Bueno, en consumo de drogas, ¿para qué les digo? En la medida que más score hay, en alcoholismo, lo mismo. Ya voy a ir, ya vamos terminando para cumplir con el tiempo y poder ir a las preguntas. Depresión, imagínense, mucho más, en todo, mucho más las mujeres. Las mujeres en general están mucho más afectadas por los eventos adversos de infancia. Y les doy una primicia. Los peores efectos adversos de infancia son el abuso sexual, que casi solo le ocurre a las mujeres y es perpetrado por hombres, y a los hombres el bullying y la violencia comunitaria. Imagínense por qué. Esto, intento de suicidio, alteración de la memoria, etcétera. Y a los 15 años se fueron replicando estas mismas experiencias para ver si es que Felipe y Anda al año 98 habían atinado, si que era cierto lo que decían. Bueno, en todas partes del mundo hasta el día de hoy, hasta nosotros, nuestros resultados en el estudio del CUIDA, se replica lo mismo. Entonces, es bien importante que este riesgo de mortalidad a largo plazo, esta expectativa de vida que baja en 20 años, como sale acá, en este trabajo bien clarito, es algo que no solamente es la expectativa de vida, es la calidad de vida y la calidad de nuestra sociedad. Nos estamos jugando el futuro de la humanidad en esto. Y voy a terminar con lo que fue nuestra experiencia. Nosotros hicimos una encuesta representativa del Chile, digamos, urbano, de Arica a Punta Arenas, 4.000 kilómetros, donde se vio y se comparó los resultados de Felipe en Estados Unidos con los nuestros. Y fíjense que al menos una universidad Felipe mostraba 52% y nosotros casi el 80% de nuestros encuestados en Chile. Miren, vivió con una persona que haya sido encarcelada, 6%. Persona en el hogar tratada de forma violenta. Más de la mitad de los hogares de Chile se trata violentamente. ¿Y saben a quién? ¿Quién es la persona en el hogar que tratan violentamente? La mamá, las madres. Miren lo que es el abuso físico. Miren lo que es el abuso emocional. El abuso físico incluye el sexual. Entonces, los factores que van acrecentando el daño a edad, a menor edad, peor. La repetición, la violencia asociada, el vínculo. De lo peor que puede ocurrir es que a una niñita la viole el papá, o el abuelo, o el tío. O sea, aquellas que tenían que cuidarla, que en el esquema eran los protectores, se transforman en los abusadores. Eso es gravísimo. Bueno, y el efecto interno que va generándose la reclusión, el aislamiento, la incomunicación de la persona traumatizada o abusada sexualmente. Bueno, voy a terminar con, voy a volver, si me lo permiten, a la flor. Quiero volver acá a nuestra flor del inicio, porque lo que yo estoy mostrando acá no es una película de terror, no es un libro de un fantástico escritor de suspenso. Lo que estoy mostrando acá es una realidad más concreta que los computadores que ustedes están viendo ahí, o las sillas donde se están sentando. Es una realidad que es clave
descubrir, hacerse cargo. ¿Por qué? Porque la esperanza es que si nos volvemos a centrar en la mejoría de la alimentación, entender por qué no hay que comer azúcares, por qué casi no hay que comer cereales, por qué hay que evitar los productos lácteos, que son los más importantes, supuestamente, pero que están generando la famosa alergia alimentaria a los niños. Mira, un desastre. Pero si entendemos eso y entendemos que la clave del ser humano es que el hombre en particular, o sea, los niños y niñas, pero particularmente el macho por su problema con la testosterona, la mujer, la mamá, debe tener un espacio mínimo de 1 año y medio de crianza adecuada, con lactancia ojalá exclusiva, en el sentido de, bueno, después se agregarán, pero que siga amamantando para producir en el desarrollo cerebral de ese niño el estímulo oxitocínico. Necesitamos volver a lo que era el camino natural de 5 millones de años de evolución, que jamás, ni aunque Darwin quisiera, vamos a alterar con los últimos 5.000 años de nuestra existencia. El 1% de la existencia humana no va a alterar el 99% de nuestra memoria inmunitaria innata, de nuestra epigenética y de nuestra microbiota. Por lo tanto, hay que ser realistas y en base a eso tratar de cambiar el mundo y efectivamente lograr un mundo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, James. Increíble, impresionante tu presentación. La evidencia que muestras es contundente. En los papers, el mismo encuesta que realizaron desde Cuida sobre el impacto que tienen todas las experiencias adversas en el desarrollo de los niños. Bueno, yo quiero compartirles que además de ser un gran investigador, James también es alguien realmente comprometido con la causa, realmente comprometido en ayudar. James Hamilton, Pía Santelices y José Murillo, desde Fundación para la Confianza y desde el Centro Cuida, fueron grandes inspiradores para la creación de lo que hoy es el Centro de Primera Infancia del TEC de Monterrey y de la Fundación FEMSA. Ellos empezaron una colaboración en todas esas investigaciones con la Fundación FEMSA, con el área de primera infancia, con Eva Fernández, y fue la manera en la que nos vinculamos al TEC, a la triada, y bueno, de ahí se generó la idea y fue yo creo que el detonador para crear el Centro de Primera Infancia, que hoy es una realidad. Entonces, muchas gracias, James, por todo lo que haces, por tu compromiso y por ese espíritu de compartir y de ayudar, que es muy valioso y lo que necesitamos, que es lo que necesitamos para que nuestra sociedad pueda ir a mejor y por el bienestar de los niños. Y bueno, ahora nos queda poquito tiempo, nos alcanza 1, 2 preguntas, entonces me voy a permitir leerla. Aquí tenemos una pregunta del público. ¿Cuál es el papel que tenemos como pediatras, es el grupo de pediatras, para facilitar la resiliencia con los niños con experiencias adversas? Los pediatras son fundamentales, neonatólogo y pediatra, y tienen que tener una conexión total con los ginecobstetras, porque el pediatra debe entender que tiene que tratar a la mamá y al niño que está por nacer. O sea, esta cosa de que haya como que de ahí nacen y de ahí se hacen cargo los pediatras, necesitamos poder combinar, entrelazar el estado de salud mental, el cuidado de la mamá embarazada, y tenemos que tratar de centrarnos, creo yo, en una enseñanza clave en lo que es la lactancia materna, el apego y en la alimentación de los primeros años. Necesitamos volver a la alimentación que yo llamo como del Edén, esa alimentación en la cual sobrevivieron los seres humanos durante 5 millones de años. Esto no es porque sea una dieta paleo, nada, no tiene nada que ver con eso. De hecho, se sabe que tenían más de 4.000 especies vegetales a su disposición y las conocían, tanto que se curaban con esas especies y se las consumían, pero una gran cantidad de proteínas en base a carne, huevos, etc. O sea, hay que tratar de empezar a cambiar eso que nos metieron los que nos venden y quieren el profit, desde cornflakes, los cereales, que esto, que lo otro, entender que nosotros somos los que tenemos que dar la norma de lo que es bueno o malo. Y tenemos que también los pediatras y todos los médicos tratar de independizarnos
de aquellos que nos pagan para los congresos, para hacer los estudios, para hacer esto. Necesitamos volver a nuestra vocación, la vocación de la ciencia verdadera, que ojalá se desvincule del financiamiento de la industria. La industria no debe meterse en la ciencia, porque si no, lo único que vamos a lograr es que algunos, por el greed, se llenen de dinero, destruyamos y consumamos la tierra y dañemos a nuestros niños. Gracias, James. Otra pregunta, yo creo que ya es la última. ¿Qué factores favorecen la resiliencia en niños con experiencias adversas y que lograron salir adelante, incluso brillar? Bueno, insisto, creo que la niña y el niño más resiliente van a ser siempre aquellos que ojalá nazcan de manera natural y que se críen durante sus 3 primeros años en un ambiente de cuidado, de apego, particularmente con una mamá libre de estrés, de angustias, que pueda amamantarlo y cuidarlo como debe ser. No digo que no esté la vida llena de problemas o que en la época antigua no viniera un tigre de dientes de sable y los pudiera atacar, pero eso es muy distinto a lo que es el estrés continuo, la adrenalina y el cortisol continuo. Es normal tener adrenalina y cortisol porque nos defiende justamente del felino que nos ataca, pero no nos hace bien estar permanentemente bajo esa influencia. Gracias. Muchas gracias, James. Pues nos quedamos con todo esto que nos compartes. Te agradecemos muchísimo. Fue una plática impresionante y me gustaría devolver la palabra a Oscar para que despida la sesión. Gracias. Muchísimas gracias al doctor James Hamilton por esta brillante presentación y una perspectiva muy importante que nos presenta a los pediatras. ¿Cuál es nuestra función que tenemos, que es de mucha relevancia? Y por lo tanto agradecemos mucho la participación del doctor James Hamilton. También agradezco mucho la conducción y coordinación de esta sesión a Adriana Guidi y a ustedes, nuestra audiencia. Les agradecemos también que nos hayan acompañado en esta sesión. Les recomendamos que nos sigan acompañando la próxima semana, que tendremos una plática muy interesante sobre el impacto del cambio climático en la primera infancia. Y seguramente va a ser de gran relevancia e importancia. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, James, Adriana. Excelente plática y bueno, ya te haremos llegar, al rato te mando por correo las 2 ligas, tanto donde está la carpeta de todas las pláticas. Y en cuanto tengamos esta plática ya en el canal de YouTube, te envío también el link específico de la plática. Muchas Genial. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a usted, de verdad, un honor. Gracias. Gracias.